Dios, aleluya. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Hechos, capítulos 16. Gloria a Dios. Capítulo 16 y vamos al verso 14. El 13 y 14. Hechos 16, versos 13 y 14. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hecho cosas maravillosas en esta mañana, en esta parte del devocional donde hemos engrandecido tu nombre, donde hemos venido quizás con cansancio, con dolor, en medio de enfermedad y diversas pruebas, Señor, a darte nuestra mejor adoración y alabanza. Por eso te pedimos, Padre amado, que tú hagas como hiciste con Lidia, que nosotros hemos venido a oír, pero tú quieres que escuchemos. Abre nuestros corazones para que estemos atentos a lo que tú quieres ministrarnos a través de la palabra. Toda gloria, toda honra será tuya, Señor. Permite que esta mañana haya terreno fértil en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que demos fruto al 100%. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Le puse de tema oír o escuchar. Oír o escuchar. Y de eso es que vamos a estar hablando. Estuvimos cantando, si tú lo dices, lo creo. Y yo, pues si lo dices, es que estoy oyendo, estoy escuchando. Así que el devocional está bastante relacionado con lo que vamos a estar ministrando en la palabra. Ahora, el oído es uno de los órganos, todos nuestros órganos son importantes, pero un órgano vital en nuestra vida. Y el Señor lo establece así en la palabra por cada consejo que nos da y nos habla. ¿Por qué? Porque el oído es necesario para comunicarnos. Si usted no oye bien, va a dar respuestas que nada tienen que ver o va a estar en una mala sintonía y ahí es que vienen los problemas y los malos entendidos. Así que el oído es vital para la comunicación. Es también vital para ubicarnos. ¿Por qué para ubicarnos? Si yo oigo fuego y lo oí por acá, ¿para dónde se supone que yo coja? Para el lado contrario. Así que es importante para ubicarme. Si yo oigo la bocina, oigo un frenazo, pues yo debo alejarme de eso. Así que el oído es importante para yo ubicarme. También para actuar y producir el lenguaje. Y sobre todo, el oído es importante para ayudarnos a mantener el equilibrio. Muchas veces cuando el oído no está bien o estamos nosotros que nos sentimos que estamos con vértigos o no estabilidad en nuestro cuerpo, rápido mandan a chequear el oído. Así que en esta mañana, otras veces he venido como optómetra, hoy vengo a chequearle los oídos. Yo no, la palabra del Señor y el Señor. ¿Ok? ¿Cómo es que se llama el del oído? Otorinolaringólogo. Me lo sé, porque en la clase de inglés de la universidad, nota aparte, yo era mal en inglés, usted lo sabe, así que tuve que coger el inglés remedial en la universidad. Y el profesor nos decía que por cada palabra en inglés que él nos enseñara, nosotros le enseñáramos una en español. ¿Cuál cree que le dijimos?
otorinolaringólogo. Y cuando él se paró en la mesa, otorino, ¿what? Y yo, yes. No haga eso, la venganza no es de Dios. Seguimos hablando del oír. Estamos hablando en esta mañana sobre el oír y el escuchar. Mire esto, el oír es percibir con el oído los sonidos. Usted oye la sirena, oye la bocina, oye un grito, oye un llanto, y no es que dice, yo voy a oír este ruido. No, es algo natural, es por instinto, ocurre naturalmente, inconscientemente. Escuchamos muchos sonidos audibles y es una conducta pasiva. Usted no hace, voy a parar el oído para oír. ¿No? Usted lo hace de forma natural y hasta involuntaria. Pero ¿qué pasa? Que este oír, yo puse, oímos el carro, la sirena, la lluvia, la televisión y los ronquidos. ¿Ve que no es algo que podamos evitar? Usted no dice, voy a oír los ronquidos. Eso pasa porque pues el que está al lado suyo, si usted no tiene esa bendición, pues va a roncar y lo voy a oír. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Dios quiere que nosotros escuchemos y no que oigamos. Fíjese la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando al oír, si es un ruido no agradable, usted decide evitarlo. Usted decide bloquearlo. Eso es como cuando regañan a veces a los muchachos y ellos acá están pip, y uno y ellos pip. Ese es el oír. Ellos están oyendo que están haciendo ruido, pero pregúntele qué le dijo. ¿Sabe qué me lo hace mucho? La colora de casa, que me habla y a veces yo me pierdo la atención y ella, dime lo último que te dije. Y yo, ay Señor, ayúdame. Y así nos pasa a nosotros. Dios quiere hablar con nosotros, pero a veces en vez de estarlo escuchando, estamos oyendo. Y fíjese que de tal manera bloqueamos al oír que nos acostumbramos a los ronquidos del esposo y dormimos porque si no, no dormiríamos nunca. Así que bloqueamos, estamos oyendo, sabemos que está haciendo ruido, pero nosotros. Otro ejemplo que se me ocurrió allí ahorita es en estas fiestas que ahora vienen en despedida de año. Dígame si el vecino no tiene su parranda o su fiesta y está el radio a todo gendel o las bocinas y usted con deseos de dormir hasta que usted le dice al oído, no oiga, bloqueate, duérmete. Y sea por un cansancio o por una otra cosa, usted lo hace. Pero ¿cuál es el peligro? Que nosotros adoptemos esa actitud o esa forma de actuar ante los sonidos o los ruidos o lo que escuchemos y a veces hacemos eso mismo con el Señor. Alaba. Vamos entonces, ya le dije lo que era oír, ahora vamos qué es escuchar. Escuchar es prestar atención. ¿Ve? Aquel era inconsciente, involuntario, pero aquí yo voy a prestar atención. Escuchar es prestar mucha atención de verdad a lo que se oye. Es algo que eliges hacer conscientemente. El oír era involuntario, si quiero escucho, pero aquí yo lo elijo conscientemente. Es elegir hacer algo y es una acción. Es la habilidad de interpretar lo que se está percibiendo por el canal auditivo. O sea, yo voy a estar prestando atención a eso que me están hablando y lo estoy analizando e interpretando al escuchar. Fíjese que dice la palabra en Marcos 4, 23 y 24. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en otras versiones dice, que escucha y entienda. Para poder entender es cuando más atentamente estoy escuchando, tanto más entendimiento les será dado. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Tremendo. Si estoy prestando atención, el oír y presto atentamente escuchar, dice la promesa aquí el Señor en su palabra, que nos va a dar más entendimiento. Pero si yo decido
no prestar atención a las enseñanzas, aún lo poco que pueda entender me puede ser quitado. Así que es de vital importancia que nosotros sí escuchemos lo que el Señor quiere hablarnos. Aún la palabra de Dios entra por los oídos y aún por los ojos el que haya abierto su mente para captarla. Las personas tienen el poder de dejar de oír por completo. Yo puedo estar media hora, 1 hora, 2 horas aquí hablando y usted ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, decide qué usted va a retener de lo que usted escuchó. Por lo tanto, está retado en esta mañana que si la pastora le preguntan de qué yo prediqué, ¡ay, santo!, de oír o escuchar. Cada uno va a recibir una administración diferente de acuerdo a la necesidad. Pero si usted estaba escuchando, por lo menos algo debe retener de la palabra. Si no retuvo nada, pues es que estaba solamente oyendo. Aleluya. Dice Jesús en Lucas 10:16, el que a vosotros escucha o oye, a mí me escucha. Cuando usted predica, cuando usted edifica, cuando usted habla y usted da la palabra, el que lo escucha a usted está escuchando al Señor porque nosotros estamos llevando la palabra del Señor. Pero dice, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza y rechaza al que me envió. Entonces, es cuestión de que si usted va a aceptar lo que se está diciendo o usted lo va a rechazar. Si usted va a comer del alimento que se está sirviendo en la mesa o lo va a rechazar. ¿Ok? En Proverbios 19:20 dice, escucha los consejos, ¿oyó? Escucha los consejos y acepta, en unas versiones dice la disciplina, en otras dice acepta la corrección. Y al final serás contado entre los sabios. Serás contado entre los sabios, serás contado en tu vejez. Oye, el sabio es el que sabe mucho. Uno que nos capacita para hablar y actuar, reflejando el carácter en medio de cualquier situación. Así que nosotros tenemos que procurar aceptar el consejo, no de todo el mundo, de aquel que escucha la palabra de Dios, de aquel que vive la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Santiago 1:19? Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Estar listos para escuchar. O sea, pronto para oír y tardo para hablar o para airarse. Es la versión que usted conoce. Quiere decir que el Señor nos está diciendo, a veces somos rapiditos con la boca, a veces somos rapiditos al enojarnos, pero no nos tomamos el tiempo de escuchar. Dice Santiago 1:22, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan, sino llévenla a la práctica. Quiere decir que me dice, no sean oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. O sea, Dios quiere que tú lo oigas, Dios quiere que tú lo escuches, pero más que oírlo y escuchar, es que lo lleves a la práctica. Yo tuve un profesor en la universidad que yo temblaba en esa clase de sociología en el departamento de educación, porque él sí sabía yo estaba nena de la universidad, 18, 19 años, y él se sabía la Biblia de rabo a cabo. Y me decía, ¿dónde está esto? Porque sabía que yo era cristiana. Y yo, me dijo, ¿y tú no eres cristiana? ¿Y sabes qué yo dije? ¿Y de qué te vale saberla si no crees en ella? Y yo, anda, y me van a colgar en esta clase. Oye, era apartado. Pero ¿sabes qué? No todo el mundo pasaba esa clase. ¿Y qué él hacía al final de la clase del año? Te llevaba a la oficina para que tú le escribieras un mensaje en la pared. Solo los que pasaban las clases.
cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué vale el conocimiento? Entonces Dios nos está diciendo, yo quiero que tú escuches la palabra, pero la palabra tiene que cobrar vida en ti. No es un oír. Yo oigo muchas cosas, pero ¿cuántas de ellas vivo? Entonces Él me está diciendo, sed hacedor de la palabra y no solamente oidor olvidadizo. Dice, qué hermoso que Dios nos manda a nosotros a escuchar, pero ¿sabes por qué? Porque Él nos escucha. Nosotros no servimos a un Dios que no nos oye, que no escucha nuestra oración. Por lo tanto, Él me da el ejemplo que Él me escucha y Él quiere que nosotros también lo escuchemos. Y entonces dice en Jeremías 29:12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Qué lindo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán, en lugar de suplicarme, dice, y oraréis y yo los escucharé. Dios nos escucha, por lo tanto, Él espera de nosotros que le escuchamos. Mi esposo habla rápido y yo soy más lentita. Él habla rápido y tú le dices algo y él, y yo, déjame hablar. Entonces, para poder dar el punto, porque si lo dejo, él da la introducción, el mensaje, la conclusión y yo no alcanzo para detenerlo. Pues Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de escuchar lo que Él quiere de nosotros para entonces nosotros accionar. Porque a veces vamos donde el Señor, oramos, le decimos nuestras necesidades, Señor, esto, aquello, lo otro, Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¡Fum! Pero ¿y qué hay de la parte de que escuchemos lo que Él quiere decirnos? Porque le pedimos, háblame, le pedimos que nos muestre, nos pedimos, como cantamos ahorita, si tú lo dices, lo creo, pero cuando Él va a decirme, ya tú no estás. Entonces tenemos que detenernos en nuestro caminar para escuchar la voz del Señor. Dice el Salmo 116, 1 y 2, yo amo al Señor porque Él ha oído mi voz, mi súplica, por cuanto Él se inclinó a mí su oído, lo invocaré toda la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios, cuando tú le invocas, Él viene a tu encuentro, a estar contigo. Dice el Salmo 18, 6, en mi angustia invoqué al Señor, en mi angustia clamé al Señor. Y clamé a mi Dios y Él me escuchó. Y Él me escuchó ¿desde dónde? Desde su santo templo. Desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Qué bonito, ¿verdad? Saber que el Dios, la palabra lo estipula, hay otros que tienen dioses, que tienen ojos y no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no escuchan y aún manos y pies y hay que cargarlos. Y usted lo ve en las diferentes festividades que lo cargan. Pero el suyo y el mío tiene boca y habla, tiene oídos y escucha, tiene manos y nos toca. Entonces Él nos dice, por cuanto yo te escucho, yo necesito que tú me hables. Pero cuando yo te vaya a hablar, yo necesito que tú me escuches. Amén. Y durante todo el tiempo el Señor ha querido comunicarse con nosotros y ha querido revelarse a la humanidad de diferentes formas, porque desde el principio de la creación Él trató de hablar con Adán y Eva y dio unas instrucciones. Él habló con Noé, Él habló con cada uno de los ejemplos que nos muestra la Biblia, que le estuvo dando instrucciones. Y todavía en el 2024 el Dios que yo le sirvo sigue hablando y sigue dando instrucciones. Ahora esas instrucciones no es las mismas que dio en ese tiempo. Sigue pidiendo santidad, sigue pidiendo compromiso, pero ahora nos está preparando ¿para qué? Para nuestra partida hacia la patria celestial. Pues yo tengo que estar pendiente a los acontecimientos y a lo que Él me habla. ¿Ok? Algunos tienen miedo y algunos no han conocido todavía la voz del Señor. No nos habla de igual manera. A uno le habló a través de una zarza. A otro estaba acostadito en su cama y le decían, Samuel. ¿Qué fue, Eli? No, yo no. Samuel.
No, yo no. Samuel, ¿me va a dejar dormir? Me imagino yo, eso no lo dice la Biblia. ¿Qué te pasa, muchacho? Es que me están llamando. Cuando te vuelvan a llamar, dile, es aquí, el siervo. Habla Jehová que tu siervo escucha. Y Dios se le reveló a Samuel. ¿Dónde estaba Samuel? ¿O dónde se crió Samuel? Dígame. En el templo. Desde que su madre lo detestó y ya lo llevó al templo. Quiere decir que el estar en el templo no me garantiza el conocer o el escuchar la voz de Dios. Porque tengo que procurar una experiencia. Y eso fue lo que hizo Samuel. Estaba viviendo una vida agradable. Yo no estoy diciendo que estemos mal de venir al templo y no hayamos escuchado esa voz. Es que en el momento en que esa voz nos hable, nosotros sepamos a dónde ir para preguntar y aprendamos a identificarla y a relacionarnos con Él. Lindo hubiera sido que Elí se levantara y lo acompañara. Vente, vamos a orar para que Dios te hable. Pero Elí siguió durmiendo. Y hay gente que tú le testificas, el culto esta mañana estuvo glorioso y Dios se movió y el del viernes ni se diga. Y ellos, ay, qué bueno, yo tenía muchas cosas que hacer. Y siguen escuchando su rutina, siguen ensimismados en sus problemas y sus situaciones. Y por más que usted quiera, están oyendo, pero no están escuchando. Que el Señor está visitando a su pueblo y quiere derramar bendición. Entonces nos toca a ti y a mí continuar orando y continuar expresándole la necesidad de distinguir, de discernir y aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Dios lo hizo con Abraham, con Moisés, con Aarón, con Josué, con Noé, con Samuel, con Job, con Daniel. Mire, con todo el pueblo de Israel. Si Noé no hubiese distinguido la voz de Dios, no hacía el arca. Decía, eso soy yo, o eso es que me comí un plato que me hizo la doña y salí soñando con un barco cuando aquí ni llueve. Pero él conoció la voz de Dios. Qué bueno. Dios nos invita en esta mañana a que aprendamos a discernir las voces de Dios, la voz de Dios versus las otras voces o ruidos que podamos escuchar en nuestro camino. Entonces en esta mañana tengo 3 ejemplos. El primero es el que leí, que nos habla de Lidia en Hechos 16. Dice que Pablo y Silas y aún Timoteo habían zarpado de Troas, estoy en el Hechos 16, en el 11, y dice que fueron a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, ¿cuánto dice? Algunos días. Y un día de reposo salieron ¿de dónde? De la puerta que está junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea, ellos salieron de la puerta de donde se oraba. Qué lindo. Y cuando salieron ahí junto al río, estaban sentadas y estaban trabajando, vendiendo las mujeres que se habían reunido. Y entre esas mujeres había una que se llamaba Lidia. Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Y dice ahí que adoraba a Dios y estaba haciendo ¿qué cosa? Oyendo. Quiere decir que estaba percibiendo lo que ellos estaban hablando. Pero ahí es que entra la intervención del Señor, de Dios, que dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aleluya. Nosotros cuando oremos tenemos que decirle, Señor, que yo esté atenta, que no esté robótica, que no esté automática en mi oración, en mi encuentro contigo, aún en la lectura de la palabra, para que cuando yo me siente a tus pies, yo pueda estar atento a lo que tú quieras decirme. Oye, que tu espíritu, que tú puedas abrir mi corazón y estar atenta a lo que tú
me digas. Eso no es por mi fuerza, es el Señor el que lo puso en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que ninguno puede venir a mí, ese es Jesús hablando, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso está en el libro de Juan. Oye, ninguno va a venir a mí. Estas mujeres todas estaban escuchando, oyendo, pero una, su oír era diferente. En una había un anhelo y un deseo de conocer más, porque dice ahí que esa mujer adoraba a Dios. Antes de estar oyendo, ella estaba adorando a Dios. Esta mujer era un tipo Cornelio, que con el cual Pedro se encontró. Esta mujer estaba en esa misma situación. Era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, que era inconversa, que era gentil, pero tenía una necesidad igual que usted y que yo. Esa mujer adoraba a Dios, decía, tiene que haber algo más grande, tiene que haber un Dios más grande, tiene que haber alguien poderoso que creó todas las cosas, que es el que sacia mi vida y mi alma. Y ella estaba adorando, aleluya. Me la imagino ella diciendo, quiero despertar. ¿Cómo dice? Adorándote. Y ella estaba adorando al Señor mientras estaba allí en su venta de púrpura. Y Dios la vio. Aleluya. Qué importante es que cuando usted llegue, Dios sepa quién es usted. Que lo pueda identificar por encima del grupo de las mujeres que había allí. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó? Hubo resultado, porque cuando tú y yo escuchamos, Dios hace. Dios no se tarda. Mire qué bendición tan grande. Dice, ¿y cuando fue qué? Bautizada. O sea, ella tuvo que aceptar al Señor. Ella fue bautizada. Ella fue bautizada y su familia. O sea, no ella sola. ¿Y qué dice? Y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. O sea, hay otras versiones que dice, de otros ejemplos bíblicos, no soy digno que entres en mi casa, le dio el centurión, ¿verdad? Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero estaba convencida y sentía en su interior lo que Dios ya había hecho. O sea, tú me abriste el corazón para ya prestar atención a lo que me dijeron. Yo creí la palabra que recibí. Yo lo acepté. Yo fui bautizada. Quiere decir que ya yo no soy la misma. Aleluya. Entonces le dice, si tú crees que ese cambio ha sido operado en mi vida, entra en mi casa. Ya yo no te quiero de afuera en el río. Ya no te quiero que me hables en lugares abiertos. Yo quiero que entres a lo reservado de mi morada y en mi casa hagas habitación. Eso es lo que Dios quiere cuando nosotros escuchamos su voz. Tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio afuera, en medio de la comunidad. Pero en mi casa tiene que ser conocido a quien yo le sirvo. Tiene que notarse el vecino, la vecina. No porque todo el tiempo tenga música cristiana, no porque me vista de X o Y forma, es que en mi hablar, en mi relacionarme, en el trato, tiene que identificarse. Como dice un eslogan, si crees en el Señor Jesucristo, que se te note. ¿Sabes quién lo escribió? Eso no es cristiano. Esos fueron nuestros hermanos católicos. Porque hay muchos cristianos que dicen que es cristiano y solo lo identificas cuando tiene una Biblia aquí debajo. Fuera de eso no se nota. Alaba. Pastora, déjame quedarme con los papeles. Pero es que tiene que notarse en todas nuestras áreas de la vida. Por eso tenemos que escuchar. Y esta historia yo la había leído y nunca me había percatado de eso, Andrade, de que el Señor le abrió el corazón para que ella recibiera esa palabra. Quiere decir que Dios hizo que esta mujer estuviese allí en el momento preciso y movió a Pablo y a Silas para que llegaran a este lugar. Fíjese que dice en Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué? El oír. Quiere decir que empiezo oyendo, se dice, está bien dicho. Sí, Nurka. Ok, comienzo oyendo, pero debo terminar escuchando.
para que la palabra de Dios, la fe pueda crecer. Así que la fe nace cuando se presta atención y no atención a cualquier cosa, sino a las buenas noticias acerca de Cristo. Vivía en Filipos, necesitaba al Señor y fue a la puerta de la oración donde ella recibió esa palabra. Qué hermoso. ¿Usted sabe eso? La puerta de la oración, del lugar de la puerta de la oración. O sea, tú me estás orando pidiendo algo, tú me alabas al Dios no conocido, yo me voy a revelar en medio de tu oración. Entonces, cuando tú y yo escuchamos al Señor, Dios abre la puerta de la oración y te da la bendición que tú y tu casa necesitan, para que luego tú abras la puerta de tu casa y recibas a los mensajeros que llegaron a ti. Ella fue una tipo Rahab que recibió a los espías que estaban allí. Ella recibió a Pablo y a Silas en esa administración. Segundo ejemplo, está ahí mismo en Hechos, porque luego que Pablo y Silas se estuvieron quedando allí y posaron, y oye, y me gusta de Pablo como Pablo la tiró al medio y dice, y nos obligó a quedarnos. O sea, que ella fue insistente. Ella dijo, esta bendición nadie me la quita, tú estás aquí, después te vas de viaje, en los viajes de estos misioneros, y si no te aprovecho ahora, no es ahora. Hay que ser sabio, aprovecha el momento de Dios. Ahorita estábamos alabando, no es momento de movernos, es momento de estar quietos y gozarnos y deleitarnos en su presencia. Aprovecha esa bendición. Pues mire qué pasó, Pablo y Silas siguieron caminando y mientras iban caminando, dice el verso 16 que le salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oye, y estuvo muchos días haciendo eso, hasta que a Pablo lo estaba oyendo. Pablo no lo estaba escuchando, estaba oyendo y ya ese ruido lo tenía. ¿Y qué hizo Pablo? Reprendió el demonio que tenía esa joven de adivinación. Oye, y le dijo, y tú al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió después, en aquella misma hora, en ese mismo momento. Qué hermoso. Y ¿qué pasó? Que los dueños, los que tenían a esta joven, que cobraban por las cosas que ella estaba adivinando, se enojaron y fueron entre los magistrados a dar quejas de Pablo y Silas y decirle, esta gente está diciendo que hay otro rey, que no es el de Roma, a traer, ¿verdad?, discusión. ¿Para qué? Para que los sacaran del medio porque les había tumbado el negocio. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente cogieron, se alborotaron, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, dice el 22, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles ¿con qué? Con varas. A Pablo y a Silas los azotaron con varas. Entonces dice, después, en el 23, después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Después de azotarlos mucho, lo echaron en la cárcel, mandando que el carcelero los guardase con seguridad, el cual, recibido este mando, los metió en el calabozo. ¿De dónde? De más adentro, y aseguró que cosa, los pies en el cepo, era lo más profundo de la cárcel, donde no había luz, donde el olor era horrible. Allí es que estaba Pablo y Silas. Entonces, ¿qué pasó? Dice, pero a medianoche, qué lindo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Tú sabes que es que te azoten, y no poco, dice ahí, mucho. Y después de azotado, que debes estar ensangrentado, que debes estar adolorido, que te metieron en un lugar donde debe hacer frío, que las condiciones no son las mejores. Allí Pablo y Silas estaban
cantando himnos. Primero dice orando, porque nuestras fuerzas no son de nosotros, sino del Señor. Y es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cantando himnos a Dios. ¿Y qué dice? ¿Y los presos? Le oían. No estaban escuchando, pero le oían. Me imagino que los presos dirían, ¿y estos locos? Los cantazos le soltaron un tornillo. ¿Qué hacen cantando? ¿Qué clase de fe tiene esta gente? ¿Qué fortaleza tienen? ¿Cuántas preguntas se deben estar haciendo? Quizás estaban como los ladrones en la cruz con Jesús. Mira, si ora para que nosotros salgamos también. Y estaba aquellos que decían, aunque nosotros no salgamos y ustedes sí, no nos olviden de sus oraciones. Y estaban en ese panorama. Y yo lo que quiero es que usted se vea en el cepo, en esta mañana. Pastora, yo no sé cuántos azotes tú has recibido en esta semana, en este año que está por finalizar, acercándonos a un día de acción de gracias, y te estás preguntando, he visto que gente escribió ahí en la pizarrita que puso Maritza y Lianet, escribiendo por qué le da gracias, y tú te preguntas, ¿y por qué le voy a dar gracias a Dios? Pues yo te invito a hacer lo que Pablo y Silas. Ora. Porque cuando ellos oraron, recibieron las fuerzas necesarias para poder cantar y adorar el nombre del Señor. Entonces tú vas a encontrar razones y motivos suficientes para adorarle y bendecir su nombre. Entonces, oye, Pablo me imagino dice, me trajeron al cepo, pero ya tengo a una Lidia que debe estar proclamando el evangelio, ella y su casa. Me llevaron al cepo, pero el que me tenía el oído ya caliente, diciendo cosas de mí, está libre por las calles. Entonces Dios quiere que en esta mañana, desde ya, usted empiece, antes del jueves, usted empiece a hacer el recuento de por qué usted está agradecido del Señor. Y que si se ve en la situación del cepo, usted pueda mirar más allá del cepo y de la prisión en que pueda encontrarse. Porque sabe, el cepo y la prisión es temporera. Porque así como se abrió la puerta de la oración, muchas otras puertas se van a estar abriendo en favor de los suyos. Pero es si nos mantenemos adorando, glorificando el nombre del Señor. Oye, y este carcelero, ay, me gusta, dice que el 26, que entonces sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron, ¿cuántas? ¿Todas qué? Te lo dije, ¿se abrieron qué? Todas las puertas que se abrieron. No sé cuál es el nombre de tu puerta por la que estás clamando. Por la que estás clamando. Pero en esta mañana Dios te dice que en medio del cepo, oíste, no fue cuando estaban afuera, es cuando estaban en el cepo, es después de haber recibido los latigazos que tú vas a ver que tu puerta se va a abrir. Y no solo la tuya, de las de los otros por los cuales estás clamando. Entonces este hombre, oye, se abrieron todas las puertas y no solo las puertas, mire que dice, qué hermoso. Y las cadenas, ¿de quiénes? De todos, no dice algunos. Y las cadenas de todos se soltaron. Qué hermoso es el Señor. El poder de la alabanza, pero una alabanza que está envuelta en gratitud, en reconocimiento de quién es Él, de cuál es el poder y la autoridad y el dominio que Él tiene. Oye, y mientras todo eso sucedía, mírese la historia. Yo decía, voy a poner a la muchacha a dramatizar. Dicen, la pastora no trajo nada hoy. Yo decía, traigo un oído y pongo a oír y pongo a escuchar, pero me dicen que hay cámara que me va a seguir y esto, y que si está valentita, y yo no, vamos a estar tranquilos. Mire lo que pasó. Lo que a mí me asombra es el versículo 27 que dice, ahí que dice, despertando el carcelero. ¿Ves que el problema de oír? Que Pablo y Silas canten lo que sean, yo voy a dormir. Eso no me va ni me viene.
Oye, pero cuando hubo el terremoto, porque a veces Dios permite el terremoto en tu vida y en mi vida. Hay menos amén. Las puertas le gustaron más y las cadenas. Dame repetírtelo. Dios va a permitir el terremoto en tu vida y en mi vida. Sígueme, cámara. Dios va a permitir el terremoto en tu vida y en mi vida. Porque si no es por ese terremoto, no te despiertas. Y no podemos seguir durmiendo el sueño de los justos y descansando en las cosas que ya hicimos o dejamos de hacer. Dios tiene que permitir el terremoto, porque si no es por el terremoto, no salgo corriendo. Si no es por el terremoto, no me arrepiento. Si no es por el terremoto, no acciono. Entonces Dios tiene que permitir los terremotos en tu vida y en la mía para que nosotros despertemos, como le pasó al carcelero. Oye, y él despertó y él viendo las puertas abiertas. Mire, cuando usted está oyendo y no escuchando, usted ve las cosas a medias. Usted entiende las cosas a medias, porque este hombre, cuando despertó, él solo se fijó que las puertas estaban abiertas. Oye, y pensó que se habían escapado todos los presos. Así que sacó la espada y se iba a matar. Porque si en vez de correr a la presencia del Señor, corro hacia otros lados, corro peligro de muerte. Usted tiene que saber para dónde corre. En el Antiguo Testamento la gente corría para agarrarse, oye, de los cuernos del altar, porque ahí alcanzaba misericordia, oportuno socorro, y quien viniera a hacerle daño no podía tocarlo, porque había una ley que si llegabas ahí ya estaba salvo, protegido. Entonces, desde la antigüedad el Señor nos da la clave y nosotros corremos para todos lados. Voy donde aquella para ver qué me dice qué hago. Voy para donde el otro para ver qué me dice qué hago. Y andamos, oye, de consulta en consulta, cuando lo único que tenemos que consultar está esperándonos para que nos agarremos de su presencia. Entonces, está el carcelero a punto de matarse. Y Pablo entonces, dice el 28, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué hermoso que Dios tiene misericordia del carcelero. Dios pudo haberle dado la instrucción como le hizo a Pedro y sigue sal de la cárcel y sigue caminando. Pero aún había mayor propósito de Pablo y Silas, el estar ahí en el cepo, el estar en esa cárcel, de hasta alcanzar la vida de ese carcelero. Aleluya. Y qué bueno, oye, ahorita no lo oyó cantando, ahorita no lo oyó alabando, no oyó tampoco la oración. Y mejor me duermo, pero ahora que iba a atentar contra su vida, oyó a Pablo cuando le dijo: oye, no te hagas ningún mal, pues yo estoy aquí, estamos todos aquí. Qué lindo el Señor. Entonces mire lo que hizo el carcelero. Lo primero que hizo fue que pidió luz. Cuando usted pasa de tinieblas a la luz, usted necesita la luz para que alumbrar el camino. Quiere decir que el lugar donde ellos estaban oscuros, ¿y sabe para qué era la luz? Deja ver esta prisión, así están. Deja ver la otra, deja ver el otro, deja ver el otro. Y él fue pasando el recuento por cada una de las celdas para asegurarse que estaban todos allí. Entonces se precipitó adentro. ¿Y cómo estaba? Temblando. No digo yo tiembla usted, tiembla yo, tiembla la tierra. Aleluya. Después de la experiencia que vivió. Sí, ¿qué hizo? Se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos, oye, ¿qué hizo? Los sacó. Le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que aparentemente no estaba oyendo, por algún lado Dios permitió que su gracia le alcanzara y él entendía que esto era cuestión de salvación. Oye, y Pablo le dio la clave, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Hay promesa para ti y para tu casa, pero comienza contigo creyendo. Si tú no haces la parte que te corresponde, ¿cómo esperas que tu casa alcance la salvación? Cuando tú eres la mejor carta de representación de Cristo, cuando tú eres el ejemplo que puede mostrar, pues tú tienes que mostrar amor, misericordia, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. El fruto del Espíritu tenemos que mostrarlo para que ellos no tengan con qué acusarnos. Y eso que eres cristiano, sino que se note en nuestro caminar. Y le hablaron la palabra del Señor, ¿a quién? A él y a todos los que estaban en su casa. Y mire lo que hizo el carcelero, dice, y tomándolos aquella misma hora de la noche, ¿qué le hizo? Le lavó las heridas. Y luego, ¿qué pasó? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Le pasó igual que a Lidia. Él aceptó al Señor, cree en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Y dio el próximo paso. El próximo paso es el bautismo. Oye, y entonces, no solo eso, cuando tú llegas al cepo, Dios va a abrir las puertas. Pero primero tiene que haber mi alabanza y adoración y mi oración. Cuando tú llegas al cepo, Dios va a bendecir a otros a través de ti, aunque tú no te des cuenta. Y cuando tú llegas ahí, Dios va a abrir las puertas para sacarte y va a utilizar al que te amarró allí para que lave tus heridas. Y no solo eso, le dice, le puso la mesa. Llevándolo a la casa, le puso la mesa. Como dice el salmista, unge mi cabeza en presencia de mis angustiadores, ¿verdad que sí? Y dice, y entonces pones la mesa delante de ellos. Y le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oye, y cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles y le dijeron, suelta a aquellos hombres. Y Pablo era de armas tomadas, ¿sabes? Pablo, ¿cómo es? Que a mí me azotaron y me hicieron todo esto. Y después que me meten aquí, ahora me dicen que me vaya, siendo yo romano. No, que el que me metió aquí y dijo que yo estaba haciendo esas cosas, venga a pedirme que me vaya. Mire cómo Dios hace, aleluya, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la del Señor. Cuando Él nos renegó, Señor, pero si yo vine y le prediqué a Lidia, ¿por qué me metes en esta cárcel? Él adoró y glorificó el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Vino el magistrado a donde ellos y le pidieron, dice el 39, y viniendo les rogaron y sacándole, le pidieron que salieran ¿de dónde? De la ciudad. Y mire qué pasó. Entonces saliendo de la cárcel, ¿en dónde entraron? Entraron en casa de Lidia. Lidia quiere decir que no se convirtió y dijo, esto va a costar cárcel. Yo no quiero tener más trato con esa gente. No, ella estaba pendiente de la necesidad y ahí decirle, yo sé que ustedes sufrieron, yo estoy aquí para recibirles y tratarlos. Y le dice esto, y entraron en casa de Lidia y habiendo visto los hermanos, ese es Pablo hablando, ¿no? Habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A quién consolaron? ¿A quién? A los hermanos. No a Pablo y a Silas, consolaron a los hermanos. Tú te preguntas, ¿por qué me pusieron a dirigir? ¿Por qué me pusieron a testificar? ¿Por qué me pusieron a hacer esto si en la situación que yo estoy? ¿Por qué me mandan a orar por esto si yo estoy para que me oren? Es que Dios quiere utilizarte para consolar al hermano. Que aunque tú lo ves bien, no sabes la necesidad. Y tú te ves quizás que estás mal, pero estás fortalecido en tu hombre interior. Y el Señor y el Espíritu de Dios mora en y dentro de ti. Quiere decir que Dios quiere que nosotros le escuchemos, porque cuando Dios ve que lo estamos escuchando
como hizo Lidia, como hacía Pablo y Silas, Dios se encarga de abrir la conciencia, se encarga de abrir el corazón y se encarga de abrir las visiones. Tercer ejemplo. Muy bien, vamos. Son dos partes. Este tercer ejemplo. Mire, ¿sabe cuál es el cuarto ejemplo? Que lo leí hace poco en un devocional que me regalaron. Y gracias por todas sus atenciones. La semana pastoral puse una tarjeta. Y no hablo mucho de eso porque María Magdalena se queda corta por todas sus expresiones de cariño. Estamos más que agradecidos. El cuarto ejemplo es David. David. El tercero. Pues son 3, no son 4, no se asusten. Es David. Mire qué pasó con David. David era un joven que estaba atendiendo sus ovejas y sus hermanos estaban en la guerra y su papá lo manda a ver y que le lleve alimento a sus hermanos. Cuando él va para allá, sucedió lo siguiente. En 1 Samuel 17:23 dice que David, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló a las mismas palabras de su desafío y David las oyó. Y David las oyó. Tú y yo todos los días tenemos gigantes o Goliat que se nos atraviesan en el camino y que se pasan diciendo palabras de amenaza para tu vida y para la mía, para tu hogar, para tu familia, tus finanzas. Póngale el nombre que sea del gigante por el cual usted se está enfrentando. Pero no importa cuán grande el gigante, el de nosotros siempre es más grande, porque Él es el Todopoderoso y el mío no es un gigante. Dice que sus faldas llenan el templo, que aún ni los cielos ni la tierra lo pueden contener, que no hay templo humano que pueda contener su grandeza, que Él nos mira y nos ve como langosta. Mire la inmensidad del Dios que usted y yo le servimos, así que no es ni comparable con Goliat. Pero yo lo que quiero decirle es que usted tiene que estar consciente que estamos en un continuo ataque. Y usted tiene que aprender a discernir las voces que usted escucha y las que usted oye y hacer diferencia entre una y otra. ¿Y cómo las vamos a poder contrarrestar si no es a través de la palabra del Señor? A través de las experiencias que en gratitud hemos tenido con el Señor. Pues David oyó las palabras y había una diferencia entre el pueblo que estaba allí y con David. El pueblo que estaba allí sí escuchaba las palabras de Goliat, pero ¿qué lo tenía impresionado? ¿Qué tenía amedrentado al pueblo? ¿Cómo? La estatura. Dice que en medidas de ahora serían 9 pies y pico. Y si es uno de 6 pies y tú haces así, imagínate 9 pies así, David era un muchacho. ¿Cuánto debía? Y iba con su escudero, más toda la armadura, más su espada. Pues era de armas tomadas para temer. Pero ¿cuál era el enfoque del pueblo aún estando con su rey? Estaba pensando por lo que miraba. Y David estaba por lo que escuchaba. Entonces Dios nos dice en esta mañana, deja de estar mirando lo que te turba o te atormenta y pon oído a mis palabras. Deja de estar mirando lo que te causa temor y refúgiate, da oído a mis palabras. Cantábamos, si tú lo dices, lo creo, ¿verdad que sí? Si tú lo dices, lo haré. Pero entonces Él lo dice y nos quedamos turbados porque seguimos mirando. Y yo decía, ¿yo puedo hacer este ejercicio? Deja ver, véngase Andrade, que usted es buena gente. Porque Abián me dijo, no me mande.
Mira la diferencia. Andrade, camine hasta allá. Esto es fácil. Se le hizo fácil. Porque tiene los ojos como. ¿Cómo tiene los ojos? No diga que los tiene bonitos, eso lo dice Sandra. Los tiene abiertos. Pero si ahora yo le digo a Andrade, cierre los ojos. Y si yo le digo a Andrade, usted no sabe lo que se puede encontrar por el camino, porque yo voy a mandar como a 3 a pararse por ahí. Así que ande con cuidado. Pues entonces, ¿qué va a pasar con Andrade? No la abra, no haga pillería. Dije, voy a traer un pañuelo para cuando jugamos al burrito, usted sabe. Y ese es nuestro problema. Porque para poder andar con Dios, hay que cerrar los ojos a todo lo que nos rodea. Y depender solamente de Él. Y el problema tuyo y mío es que siempre queremos ver. Siempre queremos mirar. Siempre queremos tener el control. Entonces David dijo, si yo estoy mirando lo mismo que mira esta gente, nadie le va a entrar a ese gigante. Pero él no fue a mirar al gigante, él fue a ver a sus hermanos. O escuchó lo que estaba sucediendo y él dijo, para, sí, aquí yo conozco un Dios que ha hecho grandes cosas, por eso es que Dios te está mandando desde hoy para que el jueves cuando Zuli te diga, ¿por qué tú le das gracias al Señor? Tú estés ready, estés amolado y le puedes decir por esto, porque David estaba consciente del Dios a quien él servía y el que le ayudaba cuando estaba con las ovejas. Entonces si yo le digo a Andrade camine con los ojitos cerrados, confíe, porque yo no le voy a hacer ningún mal. Los hermanos los mandé a que se fueran, porque Dios sabe que va limpiando el camino. ¿El paso es el mismo de ahorita? No, porque aunque yo le estoy hablando, todavía tiene miedo. Mira, se vino hasta para la orillita. Gracias. Usted está viendo, usted se vio en Andrade, porque no estamos muy lejos de eso. Entonces Dios nos dice, ¿cómo está siendo nuestro andar? ¿Está siendo por vista o nos estamos dejando llevar por lo que escuchamos la voz de Dios? Porque mientras sigas por vista, tu caminar va a ser más lento porque, ay, y si me caigo, ay, si no me sale bien, ay, si se metió Señor, lo dije ahorita de ejemplo, no me vaya a eso porque ¿usted está entendiendo? Dios busca que nosotros le creamos. Dice, esto es de un devocional que me regalaron, muy hermoso. Dice, la perspectiva de los soldados se formó únicamente por lo que vieron. Pero la perspectiva de David se formó por lo que oyó. Oyó que a alguien burlándose de los escuadrones del Dios vivo. Y fue lo que marcó la diferencia. Si solo se hubiera guiado por lo que veía, habría tenido ganas de retroceder con los demás. Pero cuando oyó lo que salía de la boca de Goliat, no tuvo miedo de avanzar incluso contra un enemigo temible. Oye, y dice, por las impresiones visuales solo se muestra una parte de la historia. ¿Oyó eso? Por las impresiones visuales solo se muestra una parte de la historia. ¿Qué estás escuchando en medio de ellas? ¿Oyes lo impotente que es tu Dios para hacer algo? ¿Oyes insinuaciones que contradicen su palabra y sus buenas intenciones paternales hacia ti? ¿Escuchas afirmaciones de tu situación que es desesperada, que estás al fin y que en tu perseverar no es más que una gran pérdida de tiempo? Recuerda el ejemplo de David y no permitas que los aterradores nombres, fechas y detalles de tu situación te acobarden. Deja que las mentiras y la falsedad se despierten en una santa indignación que se eleve en tu alma. Fortalécete en el Espíritu. Eso es lo que hizo Pablo y Silas para poder adorar de buenas ganas después de haber azotado mucho. En su humanidad yo no creo que ellos quisieran alabar. Pero ¿sabe qué?
el hombre interior se renueva de día en día. Y él declaraba, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y por cuanto Cristo vivía en él, es lo que provocó que le adorara y alabara al Señor. Fortalécete en el Espíritu de Dios con la valiente responsabilidad de mantenerte firme en su palabra y fuerte en su verdad, porque nada puede frustrar, óyelo, nada puede frustrar los propósitos de Dios, incluso en medio de los desafíos más difíciles que encuentran. Levántate con el consejo de la Escritura contra cada mentira que escuchas y luego ve a la batalla, oye, para matar al gigante en el nombre de Jesús. Y en esta mañana Dios nos invita a decir, despierta mi oído para escuchar. El Señor mi Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. ¿Sabe qué es lo que recordó David en el momento que escuchaba esas amenazas? En 1 Samuel 17, el 34, y dice David a Saúl, cuando tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como de uno de ellos, porque ha provocado al ejército de valiente del Dios viviente. ¿Cuántos leones te ha tocado eliminar en tu camino? ¿Cuántos lobos han venido a querer comer a tus hijos o el alimento de tu casa? ¿Cuántos osos has tenido que enfrentar? Y en esta mañana Dios nos dice, y tú hombre, mujer de Dios, lo dice la palabra, un hombre como yo, ha de huir, ha de retroceder. No, vuélvete a la palabra, vuelve a escuchar las promesas que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque el no escuchar acarrea consecuencias. A Adán y Eva le costó el Edén. A la esposa de Lot, le costó perder la vida, convertirse en estatua de sal. No, es la vida. Teniendo gente que fue a avisarle, todo porque no escuchó. Elí perdió el sacerdocio y aún sus hijos perecieron porque tampoco escuchó. Aunque se le dijo que Dios le estaba pidiendo que estuviera a cuentas él y su casa, ¿sabe qué él dijo? Jehová es Dios, haga como bien le pareciere. Haga como bien le pareciera, comer altar hasta que Dios tenga misericordia y me perdone a mí, perdone a mis hijos. Pero nosotros, Dios nos dice, no nos permitamos que el ajetreo nos distraiga y que el ajetreo de nuestra vida nos distancie, que no escuchemos a Dios. Pero para eso meditemos en las Escrituras. Para eso invitemos a todos y a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Para eso escuchemos la voz de Dios y recibamos. Oye, y Dios no habla siempre de la misma manera. Elías estaba esperando y pasó el viento y pasó esto y el fuego y aquello, pero Dios le habló en la cueva, en el silbido apacible. Así que aún en los susurros Dios quiere hablarte, pero tiene que estar pendiente para escuchar la voz de Dios, porque al Señor muchas veces se le conoce en el silencio. Mientras estamos en el ruido no podemos escucharlo. El escuchar a Dios, ¿sabe qué nos hace? Nos enseña, nos capacita y nos dirige. El escuchar a Dios alienta mi alma, me advierte, me guía y me da paz y descanso. El escuchar a Dios nos ayuda a someternos a obediencia y nos ayuda a sentirnos seguros. Nos sentimos inmerecedores de su presencia,
pero su amor y su bendición provoca que le alabemos como agradecimiento. No se puede confiar por ninguno de los medios visibles, sino en el poder del Espíritu de lo invisible. Aleluya. No importa cuán feo se vea el panorama, no importa cuán cerrado, porque estaba en la prisión de más adentro, aún allí Dios mete su mano y nos saca. Entonces Él nos dice en esta hora, sigue escuchando mi voz. No solamente oigas, sino escucha. Escucha. No permitas que la vergüenza, la condenación, el orgullo, el miedo o la amargura no nos haga escuchar la voz de Dios. Amén. Así que es un regalo que Dios nos los da. Dice, alaben al Señor porque Él es bueno, porque su gran amor, oye, perdura para siempre. Que la gratitud que sintió Pablo, porque el Señor era su pronto auxilio, era su salvación, era su gracia, era su todo, que lo envió a ir a las misiones, aún en medio de su cárcel, cuidó de él. Y Él cuida de los suyos. Entonces nos invita a que descansemos y no permitamos que el ruido de este mundo nos impida escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Terminé? Así que si alguien quiere pasar al altar y necesita la oración, está invitado. Dios quiere que le escuchemos y no tan solo que le oigamos. Si has tenido situaciones donde te preguntas, ¿Dios está? ¿No está? ¿Dios me sigue escuchando? ¿No me escucha? Se cortó la sintonía. Cree que Dios todavía tiene pensamientos de bien, de paz para contigo. Y Dios siempre va a querer seguir hablando contigo. Y solo te invita a escuchar su voz. Aleluya. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dale gracias al Señor. Conviértete en Pablo y Silas. Y si estás fuera de la cárcel, ora, intercede por aquellos que todavía están. Y dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y aún hará sobre tu vida. Él tiene poder sobre toda prisión. Él tiene poder sobre toda cárcel. Él tiene poder para libertar de cualquier opresión por la que puedas estar pasando. Él tiene el poder y la autoridad. Y Él es el que llevará toda gloria y toda honra y alabanza. Qué hermoso es poder descansar y confiar en Él y en su palabra. Aleluya. Cuando Él nos habla es por nuestro bien. Y en esta mañana nos está diciendo, corazón, no te afanes, aleluya. No piense que tu oración no está siendo escuchada. Dios te escucha. Dios está pendiente a tu oración. Y solo te invita a descansar y a confiar en Él. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, por estos momentos, Señor, en que hemos podido compartir esta palabra con tu pueblo. Yo te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que han podido escuchar esta palabra. No tan solo los que están aquí, sino los que aún a través de la internet han recibido la misma. Padre, yo no sé la situación por la que ellos están atravesando, pero tú sí. Tú eres el Dios. Señor, nos decías de otra oportunidad, tú eres el Dios que es bueno, aleluya, que haces toda cosa nueva, que tienes la capacidad de abrir los cerrojos, de abrir las puertas de prisiones, de las cárceles, aún de derribar gigantes, de toda situación que podamos estar enfrentando en nuestras vidas. Tráenos a memoria las victorias obtenidas en ti.
Haznos contar, Señor, y agradecerte, Padre, todas las victorias que tú nos has dado en nuestro caminar. No permitas que esta nueva etapa o esta nueva situación que estemos enfrentando, Señor, te veamos a ti como pequeño limitante para resolverla, o que creemos que podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Ayúdanos a descansar y a confiar completamente en ti. Ayúdanos a buscarte en oración. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como nuestra fuerza, como nuestro escondedero, como nuestro alto refugio, como la torre fuerte a la cual yo pueda acudir continuamente. Ayúdanos a llevar la palabra que ministre y bendiga, Señor, a aquel que está en la cárcel, para que pueda salir, Señor, de sus prisiones físicas y espirituales. Porque yo sé que tú tienes todo el poder y la autoridad. Gracias, Señor, aunque no lo hacemos, por los terremotos que permites en nuestra vida. Gracias, porque tú no te tardas, Señor, en hablarnos, en mostrarnos nuestra necesidad. Que podamos confiar en ti y descansar en ti y en tus promesas. Que amemos tu palabra, que amemos el tiempo de estar a solas contigo y que procuremos escucharte más, Señor, cuando nos hablas. Y que podamos, Señor, descansar más por lo que oímos y creemos que por lo que vemos. Porque no es por vista, es por fe. Y por fe en tu palabra, que te pedimos que nos hables y nos bendigas, mi Señor. Padre, recibe toda gloria y toda honra. Hoy mis hermanos dejan todo temor. Hoy piden que abras sus oídos espirituales, Señor, para que ellos puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, las instrucciones por dónde dirigirse, por dónde caminar. Oh, Señor, para que lo cojo no se salga del camino, sino que vivamos vidas rectas y agradables delante de ti, Padre amado. Es en el nombre de Jesús que yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén.